queríamos empezar un poco por preguntarte por Jóvenes por el Clima. Sabemos que es la organización donde haces tu militancia, tu activismo. Y mi pregunta es, ¿en qué contexto nace Jóvenes por el Clima? Digo, Greta había iniciado su primera huelga en 2018 sola, se le sumó mucha gente, y digo, en 2019 acá, ¿qué pasó? O sea, vos y unos pares dijeron, vamos a hacer la representación de esto en Argentina. ¿Eso cómo fue? Bueno, al principio de las manifestaciones masivas impulsadas originalmente en Europa y que se encolumnaron tras la figura de Greta Thunberg, con un grupo de compañeros y compañeras vimos que existía la posibilidad de replicar esa expresión a nivel nacional, teniendo en cuenta las particularidades que tiene el hecho de construir una organización ambiental bajo, digamos, las características propias que tiene el hecho de ser parte de un país argentino, de Argentina, de un país latinoamericano, etcétera. Y en ese sentido, bueno, tratamos de diferenciarnos de lo que venían haciendo nuestros compañeros y compañeras en el norte global, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y con un grupo de amigos, al ver que estas manifestaciones empezaban a crecer de una manera muy incipiente a lo largo del mundo, decidimos con un grupo de compañeros y compañeras de distintos ámbitos, tanto de espacios como por ejemplo el colegio secundario al que asistí y otros compañeros y compañeras de distintos ámbitos, construir Jóvenes por el Clima como una expresión del ambientalismo popular en Argentina, y a corto plazo establecimos el objetivo de organizar la primera manifestación internacional por la crisis climática y ecológica enfrente de las puertas del Congreso y después en distintos puntos a lo largo y ancho del país. A partir de la organización de este movimiento, digo, supongo que a partir también de la cumbre de las Naciones Unidas en la que participaste, habrás podido tener alguna que otra charla o intercambio con representantes de otros países. Y me gustaría preguntarte si pudiste notar alguna similitud o diferencia interesante charlando sobre los distintos contextos de cada país con militantes o referentes de otros lugares, y que nos cuentes si hay alguno interesante que exista, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, desde Jóvenes por el Clima tenemos una inserción en el movimiento internacional que nos permitió conocer cómo viven su propia actividad militante las distintas sedes del movimiento en países tanto de la región como de otras partes mucho más alejadas del mundo. A mí en particular me tocó la oportunidad de representar a mi organización en la primera Cumbre Mundial de Jóvenes por la Acción Climática, convocada por Naciones Unidas en septiembre del año 2019, en donde conocí a Greta Thunberg, una compañera, bueno, justamente la referencia con más notoriedad pública que tiene el movimiento a nivel internacional, y charlamos acerca de las asimetrías que existen tanto en términos de los impactos que se generan a partir del cambio climático en distintos territorios, como también las asimetrías propias en las propias experiencias militantes, ¿no? Y charlando con ella, eh, a lo que arribamos colectivamente fue esta necesidad de que la agenda reivindicativa del ambientalismo a nivel global la tenía que empezar a encabezar el TUR, precisamente porque somos quienes sufrimos la peor parte de las consecuencias que acarrea el devastador fenómeno de la crisis climática y ecológica, pero a su vez somos quienes menos aportaron a la creación de esta situación crítica. Y hay muchísimos movimientos en ese sentido que suscriben a esta tendencia de transición justa y de sustitución del poder del norte global hacia el sur global. Y una que me interesa mencionar precisamente en ese sentido es el movimiento Sunrise Movement de Estados Unidos, que es una organización socioambiental, también integrada plenamente por pibes y pibas en edad de colegios secundarios o empezando ya la vida universitaria, y tienen una línea muy buena, anclada a la necesidad de unificar tanto los conceptos de justicia social como justicia ambiental, ultramente interseccional también en cuanto a su propia actividad militante, articulando con las organizaciones de territorio, con organizaciones de pueblos originarios, organizaciones feministas, etcétera, cosa que me parece realmente muy positivo para que se incremente la participación del público general en esta agenda. Vos hablas de articular y digo, cuando sale, por ejemplo, el otro día salió el informe que hizo el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, justamente sobre el cambio climático, y tenía conclusiones bastante negativas y alarmantes. Y ciertos sectores reaccionarios de derecha, como por ejemplo Milei, salieron a decir cosas como
el calentamiento global es una mentira del socialismo. Digo, frente a los dichos de sectores como el de Milei, vos pediste exigir un mínimo piso de consensos para elevar la calidad del debate. Mi pregunta es, ¿cómo logramos esa base de cosas que no se discuten, como por ejemplo que el cambio climático es una realidad y que existe, para así poder tener esta discusión seria? Bien, tenemos que hablar de negacionismo cuando hacemos referencia a este tipo de intervenciones. Si hablar de negacionismo, indefectiblemente implica hablar de política, indefectiblemente implica hablar de las distintas corrientes ideológicas que interactúan con el crecimiento voluminoso del movimiento socioambiental. El negacionismo es una expresión más de cómo se manifiestan públicamente respecto a temáticas socioambientales, específicamente en este caso a cambio climático, las ultraderechas reaccionarias. Milei es la versión local. Milei, los libertarios y toda esta nueva corriente integrada lamentablemente también por un público sumamente joven y por un recambio generacional en la participación política, que es algo que tenemos que analizar con detenimiento y con mucha seriedad. Yo creo que más allá de mi pedido de hacer, eh, digamos, una mención fuerte al respeto que se necesita tener por la honestidad intelectual por parte de las figuras públicas, como en este caso un candidato en este nuevo proceso electoral que se avecina, más allá de ese pedido en particular, me parece que es importante tener en cuenta que este tipo de declaraciones, negando la ciencia, no bancándose lo que demuestran los datos, no es producto de una suerte de episodio absoluto de insanidad mental o falta de cordura o deficiencias cognitivas de quien lo manifiesta, sino que en definitiva estamos hablando de una estrategia y una expresión que se ejerce de manera deliberada en función de un objetivo muy particular, que es la propagación de la desinformación y justamente este tipo de cosas que le hacen muy mal a la gente y a la discusión pública, ¿no? Y esta es la nueva tendencia en términos de la praxis política comunicacional de las derechas alternativas, porque recordemos que estos grupos son pichones, los libertarios en comparación con la forma en la que se construyen las ultraderechas en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, que directamente su interacción con la problemática vinculada al cambio climático ya pasa por exacerbar sus propios puntos al interior de la agenda reivindicativa que tienen por objeto utilizar la demagogia en función de demonizar a grupos sociales específicos. Eh, Acá en Argentina se seleccionó para el discurso de odio en el esquema sarmientista de civilización o barbarie a la casta política, ubicándola en el concepto de barbarie. Pero en otros países, lamentablemente, por ejemplo, terminan siendo las poblaciones afrodescendientes, terminan siendo las poblaciones de inmigrantes, terminan siendo los colectivos históricamente relegados de la sociedad que forman parte de las llamadas minorías sociales. Entonces, en Argentina, para evitar llegar a tal punto, y para poder de alguna manera neutralizar la potencialidad que tienen los discursos de la ultraderecha, es importante aferrarse e invertir las propias herramientas discursivas que utilizan este tipo de sectores. Esto de, por ejemplo, no respetar la evidencia empírica y rebelarse frente a la base datal que forma parte, digamos, nuclearmente del discurso que habla de el consenso científico sobre la existencia del cambio climático, es una herramienta que en definitiva tenemos que fogonear para evidenciar ante el público general que se ve interpelado por estas nuevas militancias emergentes, si así las podemos llamar, para evidenciar que justamente son expresiones sin sentido, que militan el delirio y que van en contra, digamos, de la realidad. Y si nos vamos a este debate serio, ahora me gustaría entrar en los temas como por ejemplo proyectos de ley o cosas que están pasando en cuanto al ambiente para meternos más de lleno en estos debates. Primero me gustaría hablar de la ley de humedales, que es algo sobre lo que ustedes como jóvenes por el clima suelen hablar bastante. Suelen decir cómo los humedales no suelen tenerse en cuenta a la hora de abordar el cambio climático. Hay varios proyectos de ley presentados
Y me gustaría que puedas contarle a quien esté mirando esto y no sepa qué es lo que pasa con los humedales y por qué es tan importante preservarlos. Muy bien, los humedales son ecosistemas vitales en la protección de distintos servicios que hacen a las actividades productivas en distintas zonas del país y por eso se está desde el año pasado impulsando una campaña por la aprobación efectiva de una normativa que contenga disposiciones vinculadas a la protección de estas zonas en particular, de estos ambientes naturales. Em, el año pasado tuvimos, lamentablemente, un registro histórico en la cantidad de hectáreas que fueron incendiadas y por lo tanto arrasadas por distintas actividades que lamentablemente no sufren un nivel de regulación muy fuerte en Argentina y que por lo tanto emplean prácticas que son completamente incompatibles con la protección ambiental. Estamos hablando, por ejemplo, de la actividad ganadera en distintas zonas en la que lamentablemente a partir de la quema intencional de pastizales para la renovación de pasturas y por lo tanto expansión de la frontera agrícola, se incendiaron por completo muchísimas zonas, incluso zonas de humedales en la zona del delta en el río Paraná, y por eso estamos impulsando su tratamiento. Bajo la presidencia de la Comisión de Recursos Naturales a cargo del diputado Leo Grosso, obtuvimos un tratamiento efectivo en su momento en el debate inicial de las comisiones con una convocatoria muy amplia de distintos sectores, tanto productores como por ejemplo especialistas en la temática específica de la protección de los humedales, representantes de la ciencia, de la academia, organizaciones socioambientales, organizaciones de territorio, y pudimos efectivizar de alguna manera ese debate tan necesario. Ahora igualmente estamos en un estadio de congelamiento absoluto en cuanto al avance de la norma y necesitamos que esto vuelva a reinsertarse en la agenda pública como un asunto prioritario para discutir y para tratar. Pero efectivamente yo creo que lo vamos a lograr en el corto plazo si es que redoblamos la apuesta desde la sociedad civil. Y otro proyecto de ley del que me gustaría hablar es el proyecto de ley de etiquetado frontal, que es una ley que está avanzando bastante en las cámaras, cuyo objetivo es dejar a la vista de los consumidores la presencia de cantidades críticas de grasas totales, de grasas saturadas, sodio, azúcares, etcétera, en alimentos y bebidas. El proyecto replica esquemas similares a los que se aplicaron en otros países, sobre todo de Latinoamérica, y me gustaría hacerte dos preguntas sobre ese proyecto de ley. Primero, ¿por qué es importante que haya un marco legal que aborde este tema? Y segundo, ¿cuál crees vos que va a ser el impacto de esta ley en el consumo y salud de los consumidores y en el ambiente? Bueno, es una ley que realmente me parece muy necesaria teniendo en cuenta los parámetros de seguridad alimentaria que necesitamos tener como país, dado que actualmente las marcas que vemos en los distintos supermercados, marcas alimentarias, no son muy sinceras en cuanto a lo que contienen los distintos productos que consumimos y por el contrario, a partir de las estrategias de marketing, nos venden muchísimas cosas que aparentan ser saludables y en verdad no lo son. Sencillamente, este es uno de los motivos principales de la ley de etiquetado, teniendo en cuenta sobre todo que las estrategias de las marcas están divididas sectorialmente. Por ejemplo, apuntan con un producto específico para las infancias, con dibujitos y con distintas herramientas gráficas para conseguir que justamente esas familias de las infancias, de estos infantes, compren esos alimentos y los consuman. Y son alimentos llenos de azúcares, con un montón de distintas sustancias que no son lo mejor para nuestra salud. Y efectivamente lo que queremos es, mediante esta norma y mediante este nuevo marco regulatorio, impulsar justamente que digan la verdad. Más simple que eso no me sale decirlo. Y por eso se desplegó una campaña muy importante en su momento impulsada sobre todo por organizaciones como por ejemplo Consciente Colectivo, que tuvieron una muy buena participación de manera categórica, difundiendo cuáles iban a ser los efectos de esta ley y como vemos en otros países donde ya fue sancionada, ya fue implementada efectivamente, vemos que afortunadamente la salud mejora, no hay pérdidas económicas gravitantes, digamos, para estas marcas, lo cual también me parece que es una garantía para tener en cuenta, no es que hay un impacto negativo que desbalancea justamente el efecto positivo que se tiene sobre la salud de los consumidores, sino que todo lo contrario.
Así que bueno, ojalá efectivamente pueda impulsarse, aprobarse en el Parlamento e implementarse efectivamente en las góndolas. Me gustaría tirarte una última ley y después ya nos vamos a otros temas. Esta última ley de la que me gustaría hablar es la Ley de Envases con Inclusión Social. Es un proyecto que implica la implementación de una tasa ambiental para empresas y productores que colocan envases en el mercado, quienes entiendo que hoy no se hacen cargo del destino final de sus envases. Viene impulsado desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, junto a organizaciones ambientales, sociales y políticas. Me gustaría preguntarte a vos, Bruno, ¿por qué es importante que exista? ¿Cómo es que le va a llegar a la gente? ¿Y por qué se llama Ley de Envases con Inclusión Social? Bueno, la ley de envases es un punto central de la agenda reivindicativa del ambientalismo popular. Es una ley que no solamente busca implementar una tasa para los productores de los residuos que muchas veces no terminan reinsertándose en un circuito virtuoso de reciclaje porque no hay un entrelazamiento fuerte con las cooperativas de recicladores y recicladoras, de los cartoneros y las cartoneras, sino que también justamente lo que hace es, además de extender la responsabilidad del productor, fortalecer el cuidado y la dignidad del trabajo de los cartoneros y las cartoneras, estableciendo la esencialidad de la función que cumplen. Y esto me parece sumamente importante porque sería un paso histórico para el sector. Muchas veces cuando hablamos de economía popular nos olvidamos de las implicancias positivas que tiene la labor que llevan adelante, ya sea en términos ambientales o económicos, a partir de la generación de trabajo genuino con las cooperativas y las distintas ramas de trabajadores. Y me parece que en ese sentido estamos obligados desde el ambientalismo a apoyar eh, con toda nuestra fuerza el impulso de este tipo de iniciativas parlamentarias. En su momento fue presentada al diputado Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados, estuvo mi compañera Mercedes Pombo en esa instancia y ahora vamos a ver si va a ingresar oficialmente en el recinto para que se debata o si el proceso se termina dilatando. Yo creo que con la fuerza de las organizaciones populares, en unidad con las organizaciones socioambientales, vamos a lograr finalmente cristalizar ese cometido y materializar, digamos, esta reivindicación que me parece desde lo que es la narrativa del ambientalismo popular propone algo que es muy novedoso y sobre todo muy necesario, como lo es la buena gestión de los residuos, que sobre todo en los centros urbanos vemos que muchas veces termina colapsando y generando focos de contaminación muy graves. Ahora me gustaría irme un poco a lo cotidiano, porque por lo menos a mí me pasa que cuando en charlas cotidianas planteo esto de acciones para cuidar el ambiente, como por ejemplo Botellas de Amor, que Botellas de Amor es una organización que propone meter plásticos en botellas y después se transforma en madera plástica. Cuando por ahí propongo algo así, cierta gente responde negativamente diciendo que las acciones reales, por ejemplo, vienen de las grandes empresas, que son las que generan impacto real, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿vos qué pensás sobre esto? ¿La concientización tiene que dirigirse a ambos grupos desde tu punto de vista? Sí, a ver, yo creo que con la publicación del nuevo informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, tenemos a las claras información relativa a la necesidad de transformar radicalmente nuestros sistemas de producción y de consumo a su vez cuando hablamos acerca de la responsabilidad que tienen distintos agentes económicos, como por ejemplo las empresas petroleras multinacionales, que en su mayoría forman parte del grupo de las 100 entidades responsables de la generación de más del 70% de los gases de efecto invernadero, efectivamente estamos hablando sobre esta obligación que tienen los estados de generar estructuras de regulación que apunten justamente a producir políticas de carácter sistémico. Y en ese sentido me parece que tenemos que tener en cuenta esa beta por una cuestión científica, ¿no? Por la magnitud y por la proporción de las transformaciones que debemos impulsar. Pero por otro lado, a mí me parece que tenemos que hablar de batalla cultural y de disputa de sentidos en cuanto a la forma en la que nos relacionamos social, económica y políticamente con la naturaleza, tanto de la esfera individual como desde la esfera colectiva. Eh, Ahí yo quiero, en ese sentido, incorporar una categoría que me parece muy importante tener en cuenta al interior de la militancia socioambiental, que es la categoría de clase, la perspectiva de clase. No es lo mismo la cultura del hiperconsumo que tienen las clases económicamente concentradas que directamente el ejercicio del subconsumo de los sectores populares.
Entonces, en ese sentido, politizamos esta discusión acerca de la necesidad de transformar nuestros propios hábitos de consumo y de migrar hacia patrones más sostenibles con los límites físicos del planeta. Y mismo esto lo podemos entrelazar directamente con una cuestión geopolítica que tiene que ver con cuántos planetas termina consumiendo un estadounidense de clase media en comparación con un argentino de clase media. Hay estilos de vida, hay formas de estructuras culturales que sostienen esos patrones de consumo que se basan en un modo de vida imperial, en un modo de vida colonial. Y entonces la crítica hacia cómo transformar individualmente nuestros hábitos de consumo no puede estar escindida de ese análisis. Por lo tanto, me parece una estupidez absoluta separar de nuestra actividad política al interior de la militancia socioambiental la necesidad de transformar nuestros hábitos de consumo. Si tenemos la posibilidad de hacerlo, suma bastante porque estamos hablando de una batalla mucho más importante de lo que implica nuestro propio granito de arena desde nuestro departamento en Recoleta, en Caballito o en cualquier otro barrio. Totalmente, sí, 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 coincido. Y me gustaría, si nos vamos, por ejemplo, al modelo productivo que tenemos en todo el mundo, es un modelo productivo que suele poner la ganancia económica por sobre el ambiente sin preocuparse por las consecuencias que pueda traer y de hecho trae. Me gustaría preguntarte si se puede transicionar de un modelo productivo como el actual que tenemos en el mundo hacia uno más sustentable sin perjudicar al grueso de los trabajadores y si es así, cómo se les explica a estos que no va a poner en riesgo su empleo y salario y sobre todo cómo se les explica a los grandes productores tipo, che, hay que irnos a algo más sustentable porque si no toda la plata que haces no va a servir para nada con un planeta destruido, digo. Bueno, yo creo que el movimiento socioambiental y la inserción en masa de los pibes y las pibas en la construcción de este movimiento reforzó muchísimo este debate. Cuando hablamos de transicionar en términos de justicia social hacia modelos productivos basados en el respeto de la naturaleza, en los límites físicos del planeta, en la biodiversidad, en la preservación de los ecosistemas, no estamos hablando de macrismo, no estamos hablando de desindustrializar al país, generar pobreza y a partir del subconsumo de los sectores populares generar esas condiciones propicias en términos ambientales. Todo lo contrario. Cuando hablamos de la equivalencia entre la justicia ambiental y la justicia social, hablamos de medidas estructurales que no se basan únicamente en transformar una rama productiva de la economía, sino también en reestructurar las mismas bases del sistema económico. Por ejemplo, justicia fiscal. ¿Por qué actualmente tenemos un sistema fiscal que es muy indulgente con distintas industrias extractivas si justamente a partir de una mayor presión impositiva en distintos sectores de la economía podemos generar procesos virtuosos en términos industriales que generen empleo, que generen valor agregado y que sean compatibles justamente con esta noción de transición justa a la que nos llama la ciencia climática y los distintos informes publicados y relativos a la materia. Por ejemplo, generación de energías renovables a partir de un encadenamiento con industria nacional y distintas otras propuestas que me parecen muy interesantes, como por ejemplo también aquellas que vienen desde los movimientos sociales de base, como la Organización de Trabajadores de la Tierra, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que propone una ley de acceso a la tierra para que efectivamente se puedan generar nuevos emplazamientos de producción alimentaria basadas en prácticas agroecológicas, en función de justamente una necesidad tan importante como lo es el acceso al alimento de las grandes mayorías. Y bueno, yo creo que en ese sentido estamos hablando de propuestas estrictamente socioambientales. No se trata también de ir con el productor o con el empresario, con el industrial y convencerlo de que se está yendo todo al carajo y que para que no pierdas tus ganancias, sí o sí necesitas ayornarte al nuevo paradigma que establece el cambio climático, sino justamente ilustrar la importancia de ver la imagen de los hechos. Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de datos duros, estamos hablando de un diagnóstico que no da tregua y que por lo tanto merece el involucramiento de todos los sectores de una manera muy protagónica. Si no generamos mesas de trabajo con los empresarios, con los industriales, con los rurales, con los trabajadores de la economía popular, teniendo en cuenta cuáles son los intereses que queremos defender, que son precisamente los de las mayorías, no vamos a llegar a ningún puerto.
Bruno, te voy a hacer una pregunta mía en base a lo que estuve leyendo en Jóvenes por el Clima y te voy a transmitir algunas preguntas de los compañeros que han empezado a hacer, que se ha puesto un espacio de preguntas, así que te voy a transmitir algunas de esas preguntas. Primero, en algunas declaraciones de Jóvenes por el Clima en Twitter leí que hay dos formas de que vayamos a transicionar a una producción más responsable, a una vida de consumo un poco más responsable. Y hablabas de hacerlo con soberanía o que eso podría venir impuesto desde afuera. ¿Cómo crees que esa transición puede venir impuesta desde afuera? ¿O cómo podemos llegar a reconocerla, esa imposición que pueda venir? Bueno, hay una nota de Enrique Beal y Maristela Esbampa que me gusta mucho en ese sentido y habla sobre las distintas posibilidades de transición socioecológica y algo que a lo que refiere esta nota que me parece muy importante y es relativa a tu pregunta, es esta noción de que va a suceder ya sea por vía de imposición del mercado o a partir de la organización colectiva. Si queremos realmente evitar que las catástrofes que acarrea el fenómeno de la crisis climática se perpetúen, necesariamente tenemos que hablar de medidas de justicia ambiental que se entrelacen fuertemente con la protección de la soberanía. Por ejemplo, la escasez de agua en América Latina, un recurso sumamente estratégico que a partir del año pasado ya se encuentra cotizando en Wall Street. ¿De qué nos habla este fenómeno? Nos habla justamente de la necesidad de construir en nuestras naciones procesos populares arraigados a la defensa histórica de nuestros recursos naturales en unidad con el resto de la región. Si permitimos que gobiernos que cumplen con esta lógica de la colonialidad del poder, como por ejemplo lo fue el proceso de 4 años que vivimos con Macri, se, se ganen justamente el voto de las mayorías populares, vamos a su vez estar acelerando este proceso de hipotecamiento del futuro de las próximas generaciones en términos ambientales, porque las mineras, porque las petroleras y las distintas industrias extractivas no van a tener un primer filtro de confrontación con un gobierno popular, sino que directamente van a tener licencia absoluta para saquear nuestros territorios. Estamos hablando de patria sí, colonia no, que es en definitiva una consigna ambientalista, o por lo menos bajo esa óptica me gusta analizarla. Nunca fue una consigna tan ambientalista como ahora, patria sí, colonia no. Eh, Estamos, por ejemplo, en Argentina sumergidos en una situación de sujeción económica a partir de la obligación de pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que justamente lo que hace es profundizar la matriz extractivista de nuestro modelo productivo. Destruimos bienes comunes naturales en función de generar una máquina de divisas que nos permita cumplir con las obligaciones con nuestros acreedores financieros. Pero me parece que justamente bajo un gobierno popular lo que tenemos que en definitiva también impulsar es el reconocimiento de la deuda ecológica que tienen los países que integran el directorio de los organismos de crédito internacional como el Fondo Monetario Internacional con nuestras naciones. Entonces ahí me parece que hay un despliegue muy importante que se avecina en América Latina para discutir y sí o sí por eso necesitamos que los otros países de la región gobiernen conducciones políticas en favor del ambientalismo popular y de las reivindicaciones de justicia social. Necesitamos a Lula en Brasil, necesitamos que Bolivia se preserve en su calidad institucional, no como lo que pasó en 2019, necesitamos fortalecer el proceso en Chile, necesitamos apoyar a Pedro Castillo, necesitamos que no gane Juntos por el Cambio en Argentina, porque yo lo veo así, o sea, estamos hablando del futuro de las próximas generaciones en términos de la sostenibilidad de nuestro ambiente y para eso dependemos específicamente de que este tipo de experiencias de hipotecamiento y de entrega del patrimonio nacional no triunfen. En esa misma publicación donde leí esto, leí otra cosa muy interesante, datos un poco más fuertes, que es Argentina es responsable del 0,7% de las emisiones de gases y Latinoamérica en total del 5% a nivel internacional.
Y planteaban ahí que el costo de toda esta transformación que tiene que haber, los paguen quienes realmente han generado este problema y son los grandes países industriales y que han exportado esa matriz industrial y esa matriz de consumo al mundo. Hablabas de Estados Unidos, ¿no? Y del consumo que tiene Estados Unidos. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad de que esta gente pague lo que hizo? Bueno, el poder se mantiene inconmovible si no hay lucha social de por medio. Entonces, yo creo que las posibilidades de que efectivamente se reconozca la deuda que contraen los países centrales para con las naciones del sur global, efectivamente dependen de la capacidad que tengamos de desplegar nuestra agenda de lucha socioambiental en esos territorios también. Y por eso me gusta destacar a las organizaciones locales que están impulsando procesos muy virtuosos de militancia socioambiental en esos países. No sé si estuvieron atentos a lo que fue el proceso electoral del año pasado en Estados Unidos con las elecciones presidenciales, que bueno, tuvieron a Biden como ganador de la contienda, pero en las primarias del mismo partido que hoy es el oficialismo, del Partido Demócrata, se presentó un candidato, Bernie Sanders, que se autodenominaba socialista democrático, con una serie de reivindicaciones muy interesantes, repudió el golpe en Bolivia en 2019, exigió la liberación de Lula, y digamos, una serie de declaraciones muy importantes en ese sentido. Con Venezuela también tiene una postura muy interesante. Y, y ahí, digamos, lo que se produjo fue una oleada masiva de apoyo, sobre todo juvenil, a ese tipo de figuras, que de alguna manera también lo que ilustra es una tendencia a contrarreloj de lo que está ocurriendo en Argentina. Mientras en Argentina, lamentablemente, la tendencia de la participación juvenil en la política está anclada a estas nuevas experiencias de la ultraderecha reaccionaria, en el resto del mundo, y me animo a decir incluso en el resto de la región, con estos nuevos procesos populares que vemos en Chile, en Perú, en Colombia con las revueltas, etcétera, justamente la rebeldía que se construye no va en función de favorecer la perpetuación del status quo con el apoyo a este tipo de experiencias reaccionarias, sino que justamente es todo lo contrario. Entonces me parece que a nivel local necesitamos hacer un switch muy fuerte, abandonando estas aventuras locas a las que nos invitan los libertarios y fortalecer nuestros propios espacios de militancia. Yo creo que en ese sentido las viejas estructuras militantes tienen de alguna manera una oportunidad para reconstruir, digamos, su capacidad de interpelación a estos sectores, pero el momento de hacerlo es ahora. Y en función de esa capacidad de organización política, vamos a poder lograr que efectivamente nuestra agenda en las negociaciones que se establecen frente a los compromisos tanto con acreedores financieros y de todo tipo, justamente también incluyan esta perspectiva socioambiental. Bueno, te transmito entonces ahora sí las preguntas que dejaron algunos compañeros. Son preguntas sobre diversas cuestiones que quizás no tengas toda la información. Si no querés, por ahí si querés hacer un comentario escueto, no hay ningún problema. El compañero Martín Ramos pregunta, ¿qué opinas de la propuesta popular y la junta de 40.000 firmas para que no se vendan los terrenos de Costa Salguero a la orilla del río? Efectivamente, desde Jóvenes por el Clima formamos parte de las campañas en repudio a la sistemática venta de terrenos públicos impulsada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que es un gobierno ferviente defensor del extractivismo urbano en la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que la junta de firmas de manera masiva para construir un gran parque público y no terrenos que favorezcan la especulación inmobiliaria, es una reivindicación que desde los centros urbanos tenemos que seguir fortaleciendo. Eh, Creo que afortunadamente la conciencia de la ciudadanía frente a esta temática se transversalizó bastante, sobre todo con lo que fue la participación en la audiencia pública organizada por la legislatura porteña, a partir del debate que se desplegó por el proyecto de las inmobiliarias. Eh, y bueno, vamos a ver cómo termina avanzando, pero todo mi apoyo a la Junta de Firmas. Acá el compañero Pichona Rivera te pone en una situación. Si A vos ver. fueras diputado de la ciudad,
¿cuáles serían para vos las 3 leyes más importantes que habría que promulgar para impedir el daño al medio ambiente y o hacer una ciudad más verde? Bueno, primero me parece que hay que reformar un toque el marco normativo relativo a la venta de terrenos públicos. La legislatura porteña hoy en día funciona como una inmobiliaria, otorgando permisos sumamente escandalosos a los amigos del poder del oficialismo porteño. Entonces, como diputado, primero avanzaría en esa dirección. También me parece que algo muy interesante para analizar con respecto a la agenda socioambiental en la ciudad es la multiplicación de los espacios verdes que durante la pandemia se pusieron muy en boga justamente por la importancia que cumplen en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Yo creo que en ese sentido avanzaría bastante y no quiero dejar también pasar la oportunidad en esa situación hipotética de que fuere diputado de la ciudad, de impulsar una iniciativa vinculada a la articulación de los comedores de las escuelas públicas y las organizaciones de productores de alimentos de los cinturones frutícolas. Me parece que la producción de alimentos sanos, basados en prácticas agroecológicas, tienen que estar al servicio de las necesidades nutricionales de los pibes y las pibas que atienden a las escuelas públicas. Hoy el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sigue decidiendo destinar viandas completamente podridas, como lo hacía en su momento, y yo me acuerdo que era militante estudiantil cuando iba al colegio, eh, y veía cómo mis amigos y amigas de distintas escuelas recibían ese tipo de viandas y realmente estamos hablando de un nivel de violencia económica y violencia política muy fuerte, y yo creo que justamente la salida a esta problemática deviene de una articulación socioambiental en ese sentido con las organizaciones de productores. Bueno, ya saben los compañeros de Cava, ahí tienen un candidato. Contéstame sí o no a esta pregunta. ¿Te ves en algún momento? No lo sé. A ver, yo reivindico muchísimo la participación política en los partidos políticos, a diferencia de otros sectores del ambientalismo, debo decir. Eh, pero ahora mi rol está en la construcción de Jóvenes por el Clima, del fortalecimiento sobre todo del movimiento, y eventualmente si lo exigen, digamos, las condiciones y la correlación de fuerzas que sepamos construir como movimiento, efectivamente no me negaría a cumplir un rol en ese sentido. El paisano pregunta si ves por ahí algún rol del cannabis en el desarrollo sustentable. Si Mm, tenés alguna posición sobre el sí. tema o... No, es un gran debate. Se habla sobre la utilización, sobre la producción industrial de cáñamo, ¿no? Digamos, con respecto al debate sobre cannabis. Eh, Tiene capacidades de mitigación de cambio climático sumamente potentes, sobre todo si la comparamos con otros servicios ecosistémicos como los que brindan los bosques nativos, a partir de la absorción de dióxido de carbono, etcétera. Pero estuve leyendo un poco más sobre la temática. Hay algunas contradicciones con respecto a esas capacidades de absorción de dióxido de carbono, también por la liberación de otras sustancias. Entonces, estaría, digamos, más para estudiar la propuesta en sí que para anclarme automáticamente y a ojos ciegos por una iniciativa del estilo. Bien, el compañero Tayel dice que detesta el árbol de plátanos por una cuestión alérgica, pero él pregunta sobre el tema de la poda de arbolados urbanos y con la cuestión de plantar árboles autóctonos, ¿no? En las ciudades. ¿Qué te Sí, parece esto? sí, bueno, de hecho creo que Ofelia había, junto con Máximo en su momento, me había hablado, Ofe, porque había estudiado la cuestión de la poda de árboles en la ciudad. Y como sistemáticamente también la reta se encarga de talar incluso de la deforestación urbana. Em, sí, yo creo que hay que hacer un estudio muy fuerte con respecto a las especies de árboles que se terminan plantando en los centros urbanos a partir de los servicios que terminan cumpliendo. O sea, muchas veces terminamos dependiendo más de los servicios ecosistémicos que de la especie favorita que tengamos en nuestra cabeza para generar una mejor condición estética en la urbe, ¿no? Em, pero sí, yo creo que hay que multiplicar, hay que generar una ciudad verde, hay que em, ruralizar a la urbanidad
y bueno, me parece que es una buena dirección en la que se podría avanzar. Bien, la compañera Lechuguina pregunta, ella es obstetra, así que la pregunta va en relación a si tienen algún proyecto ustedes para reducir el uso de materiales descartables en el sistema de salud. Creo que había un proyecto, si no me equivoco, en el Senado, impulsado, escuchen este nombre, por Gladys González, eh, en ese sentido, por la presidenta de la Comisión de Ambiente de Juntos por el Cambio al interior de la Cámara de Senadores. Eh, no me acuerdo en qué estadio está actualmente esa iniciativa parlamentaria, pero está vinculada justamente con esta cuestión específica. El compañero Passepartout pregunta, ¿cuál es la postura de Jóvenes por el Clima en torno a la propiedad de la tierra? Yo, como militante, bueno, en Jóvenes por el Clima también impulsamos junto con la Unión de Trabajadores de la Tierra la ley de acceso a la tierra, específicamente para los pequeños productores, teniendo en cuenta que en Argentina hay una concentración muy grande de tierras en pocas manos. De hecho, el 34% de las extensiones productivas en Argentina están en manos del 0,24% de los grandes productores terratenientes, digamos. Y eso me parece que es digno de, digamos, de un atraso a nivel nacional, un atraso económico que decididamente tenemos que erradicar. Por eso impulsamos la ley de acceso a la tierra junto a la UTT, por eso de alguna manera también cada instancia de lucha social en función justamente de esta reivindicación histórica de los movimientos campesinos indígenas por el acceso a la tierra para la producción de alimentos, nos tienen completamente en la misma página. Eh, y, y en ese sentido, bueno, me parece que tenemos que fortalecer esas experiencias. Artigas está feliz en su tumba en este momento. Guada pregunta, y que sería por ahí la última de esta tanda, sobre la ley de fuegos y cómo afecta la situación de quema de espacios verdes para la creación de lotes y ventas en el sur. Bueno, con respecto a la ley de fuego, que es una ley que establece un plazo de protección de ecosistemas que fueron víctimas de incendios a partir de distintas actividades productivas, establece un plazo de no explotación, justamente de prohibición de actividades productivas en esas zonas. Cuando fue sancionada, nosotros desde Jóvenes por el Clima estuvimos sumamente a favor de esta iniciativa. Si no me equivoco, la autoría estuvo a cargo de Máximo Kirchner en ese momento. Una ley que en el periodo en el que fue impulsada, justamente porque veníamos de tener esta multiplicación de focos de incendios tan fuertes en todo el territorio nacional, enfrentó muchísimos lobbies relacionados a el agro, a la sociedad rural, a los desarrolladores inmobiliarios que construyen cantes a partir de la destrucción de humedales, etcétera, etcétera. Y bueno, efectivamente pudimos lograr su aprobación. Los desarrolladores inmobiliarios normalmente a partir de prácticas sumamente insostenibles en términos ambientales avanzan sobre ecosistemas específicos como lo son humedales o incluso también pastizales, matorrales, etcétera, para la construcción de countries y esto necesita una regulación y me parece que la ley de fuego, más allá de que no es suficiente, por supuesto, avanza en una dirección positiva en ese sentido. Bueno, en Twitch también te están haciendo muchas preguntas. Carla Lucic pregunta, ¿qué opinás sobre la medida en la provincia de Chubut que fomenta la caza de zorros y pumas? No sé si estás al tanto de eso. Y Estaba al la tanto. última... Ah, Sí, 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 estaba al tanto, completamente en contra, por supuesto. perfecto. Muchísimas gracias a la gente que ha hecho preguntas, que se ha tomado el tiempo para hacerlas. Vamos a tomar esta última. ¿Qué opinión tiene Jóvenes por el Clima de la generación eléctrica nuclear como apoyo a una transición de la matriz energética hacia fuentes renovables? Esto lo pregunta Pucho 420. Y Pucho 420 me puso en una re polémica. Eh, sí, 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 es que es un re debate al interior del ambientalismo el tema de la energía nuclear. Bueno, voy a pasar a dar algunos datos concretos igual. Dentro de lo que son las trayectorias de transición energética que fija el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, el famoso IPCC de Naciones Unidas, se incluye a la energía nuclear en distintos aspectos, porque es una energía neutra en términos de emisiones, más allá de las emisiones que se puedan generar producto de un desastre,
o de malas regulaciones con respecto a los desechos nucleares y a los focos de contaminación o las emisiones fugitivas, etc. En América Latina hay una suerte de dificultad por parte de los países de la región muy importante en el desarrollo industrial de energías renovables, del emplazamiento de encadenamientos productivos para el desarrollo nacional de los componentes que necesitan justamente las energías renovables. Más allá de las ventajas comparativas que presenta nuestro territorio para la instalación de este tipo de energías, ya sea por la diversidad geográfica de nuestro territorio, como por ejemplo, no sé si vamos al norte, full energía solar, en distintas partes también full energía eólica, termo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con respecto a energía nuclear, hay una posibilidad muy fuerte también de avanzar en una serie de inyecciones, de inversiones, a partir de acuerdos bilaterales con distintos países, etcétera, que pueden beneficiar ese proceso. La verdad es que yo particularmente con tema energía nuclear prefiero seguir estudiando muy fuerte el tema más allá de posturas, porque justamente al ser complejos los debates, sería estúpido de mi parte o de cualquiera hacer un reduccionismo muy fuerte de lo que significa una trayectoria de transición energética y apoyarla ciegamente o directamente desecharla por completo a partir de un discurso que justamente no integre esas complejidades macroeconómicas. Así que bueno, me parece muy interesante el tema de la energía nuclear, pero bueno, es un debate que en el ambientalismo es bastante, bastante fuerte. Primeramente, muchísimas gracias por esta instancia de intercambio que me parece muy, muy piola. Siempre conversar con compañeros y compañeras militantes del campo popular es algo muy, muy lindo. Me acuerdo que en la cumbre de jóvenes sobre el cambio climático en las Naciones Unidas, vos hablaste sobre cómo el tópico de clima y justicia ambiental tienen que ver directamente con derechos humanos, justicia social y soberanía nacional. Y como web peronista creo que nos interesa bastante defender estas tres ideas y por eso me parece importante preguntarte cómo puede ser una persona que está viendo este streaming interesada en militar estos temas y estas causas para sumarse a militar en Jóvenes por el Clima. Para militar en Jóvenes por el Clima, igual me imagino en la virtualidad y con todo esto, qué difícil sumarse a militar, como arrancar a insertarse, digamos, en actividades militantes, siendo jóvenes sobre todo. No sé, ayer estaba viendo la conversación que tuvieron Rebord y Pedro Rosenblatt y hablaban acerca de esto, ¿no? Es realmente muy compleja la situación actualmente. Pero bueno, nos pueden hablar por Instagram y pasarnos datos, intereses respecto a lo que creen de la organización, las expectativas, etcétera. Nosotros tenemos distintos espacios actualmente funcionando para llevar adelante diversos proyectos. Así que haciendo eso, pueden meterse en Jóvenes por el Clima. Bruno, bien, lamentablemente la compañera Fior no se la está escuchando en Twitch, la rompiste, Fior, te felicito realmente. Vamos a cerrar con una frase que es: si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. ¿Cuáles crees que son esas luchas que hay que dar? ¿Cuál es el mensaje para los pibes? Muy bien, yo creo que la batalla que tenemos que dar en el presente se basa en asegurar el porvenir, específicamente. Ahora mismo estamos enfrentando un contexto signado por la multiplicación y la profundización de todas las desigualdades sociales y económicas preexistentes a la aparición del coronavirus, que justamente con el fenómeno de la pandemia lamentablemente se exacerbaron en un punto muy fuerte. Y con el avance de la crisis climática y ecológica vemos cómo nuestro pueblo está sufriendo las peores consecuencias de este fenómeno y por lo tanto creo que la batalla más importante es por politizar al ambientalismo, por politizarlo y por construirlo como parte de las reivindicaciones del campo popular. Ambientalizar a la política, politizar al ambientalismo, me parece que es lo que resume en cuanto al circuito de acciones que tenemos que llevar adelante, lo que resume el desafío que nos lega esta actualidad para que a futuro podamos ver cómo el ambientalismo finalmente se constituye como un movimiento que adquiere esta categoría de masas, al igual que en su momento lo logró el feminismo. Hay una frase, yo no soy peronista, pero igualmente la voy a usufructuar, en general, que es la organización vence al tiempo. Yo creo que nunca fue tan aplicable como ahora, digamos, en este contexto tan fuerte.
Bueno, te vamos a decir compañero igual, vos sos peronista pero todavía no lo sabés. Te agradecemos muchísimo, Bruno, la presencia aquí en la UEB. Te damos de vuelta las gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, así terminó otra entrevista de la UEB. Métanse al Discord, quien pueda, quien quiera, a rosquearla, a tirar información, a hacer lo que quieran. Bueno, un beso. Chao.